Bienvenidos a la Escuela de Periodismo. Tal como lo adelantamos en nuestro video anterior, hoy hablaremos de algo muy importante para la nota informativa y para todos los géneros en general, como es la titulación. Es decir, cada noticia, cada entrevista, cada crónica, cada reportaje, cada editorial, cada comentario, cada artículo deben llevar un titular o título. Sobre todo en la parte noticiosa, los titulares son acompañados por antetítulos y también por asteriscos. Pero el titular es especial y es muy difícil de hacer, sobre todo porque el titular debe ser breve, pero la brevedad está vinculada con un aspecto esencial que es lo que complica todo, y por eso no es fácil titular, y es que el titular debe decir lo más importante de la noticia. Entonces es un tremendo problema para los tituladores, es un gran desafío poner lo más importante de la noticia y al mismo tiempo hacerlo con brevedad. Ese es el secreto de la titulación y esto es extremadamente difícil. Muchas veces no se logra poner lo más importante de la información en el título. Entonces algunos tituladores ponen en el antetítulo lo que les hace falta, pero eso es erróneo, pues. Esa es una deficiencia del titulador, porque no cumplió con la regla fundamental de la titulación, que es que los titulares digan por sí mismos el contenido fundamental de la noticia. Cuando uno lo dice con título y antetítulo, hay una falla, pues. Se trata de una titulación de baja calidad, porque el antetítulo debe ser un complemento del título, o sea que el antetítulo debe agregar información a lo más importante de esa nota informativa que se supone ya está dicha en el titular. Entonces, como pueden colegir de esto o derivar, titular es sumamente difícil. Después tenemos los llamados asteriscos. Los asteriscos pueden ser 2 o 3. No todos los diarios lo usan. A veces, por ejemplo, el Nuevo Diario, el desaparecido Nuevo Diario, usaba mucho los asteriscos. Ponían 2 y hasta 3. O sea, ideas adicionales que complementaban el título. Aunque a veces también, cuando no se ponía completamente la noticia en el titular, también se usaban los asteriscos para decir lo que hacía falta en el titular. Pero la función no es esa. La función de los asteriscos es agregar más información. De modo que muchas veces cuando leemos un titular, leemos el antetítulo y leemos los asteriscos, ya quedamos casi completamente informados de lo fundamental de la noticia. Y esto facilita a aquellos lectores que no tienen mucho tiempo como para leer toda la nota informativa. Hay gente que solo se queda con los titulares. Entonces, cuando la titulación es deficiente, esa persona queda informada deficientemente. Por el contrario, si tenemos un buen título, antetítulo y asterisco, esa persona que solo ve los titulares quedará muy bien informada. De allí la importancia de la titulación. Imagínense gente que tiene acceso a una titulación deficiente y
se queda solo con eso, creyendo que está informado, y después va a una conversación y habla con base a eso, y no digamos que quede en el ridículo, pues, pero no puede participar con fuerza en un debate o en una discusión porque le hace falta información. Así que en general, estas son las características del titular, y como decíamos antes, pues en nuestro país tuvimos a Horacio Ruiz y Danilo Aguirre como los grandes tituladores de la historia moderna y contemporánea del periodismo nicaragüense o de Nicaragua. Veamos cuántas palabras puede tener un título. Esto puede ser caprichoso en el mundo, pues, porque, por ejemplo, pareciera que en la prensa española les gustan los títulos largos, larguísimos para el estándar, digamos que es más o menos entre 8 y 12 palabras. Pero, por supuesto que se pueden hacer títulos de menos de 8 palabras y que queden completos. Entonces, la ambición de un titulador es usar el mínimo de palabras, ¿verdad? Que no tiene que ser necesariamente 8. Y no pasarse, pues, digamos, de 12, pues, porque es demasiado. Y claro, entre menos palabras, el título es más fuerte, dice más y facilita la comprensión y la lectura. Veamos algunos titulares. Unánime rechazo a reformas orteguistas. Tiene 5 palabras. Está muy bueno este título. Reformas orteguistas empeoran ley electoral. También tiene 5 palabras, pero va por otro lado, ¿verdad? Digamos que es más categórico o más específico en torno a las reformas mismas. Inaceptable reforma electoral, entre comillas, del régimen. También tiene 5. Entonces tenemos 3 titulares de 5 palabras. ¿Cuál será el mejor? El primero habla de un rechazo general. El segundo habla de que las reformas empeoraron lo anterior. Y el tercero se parece al primero en el sentido de que usa el calificativo de inaceptable, pero además pone entre comillas reforma electoral, o sea, pone en duda que hayan sido verdaderas reformas, y en este sentido se relaciona con el segundo titular que dice que empeoran ley electoral. El tercer título, pues, pareciera que abarca el sentido de los 2 primeros y por tanto pudiera ser el mejor de estos 3 y sin usar más palabras, solo 5 palabras. Veamos ahora unos titulares sobre este mismo tema un poco más extenso, un poquito. Reforma electoral de Ortega es una burla. Reforma, entre comillas, y una burla, ¿verdad? Porque lo que hicieron fue una defecio. Entonces está muy bueno el título. Esto de una burla no es algo retórico, se corresponde con la realidad. Tiene 7 palabras. Otro ejemplo, toda la oposición rechaza reformas del orteguismo. Reformas entre comillas también. O sea, que pone en duda que sean verdaderas reformas. Y toda la oposición tiene la virtud de que le da fuerza al sentido oposición, porque es toda, sin fisura. No hay nadie de la oposición que valore positivamente las reformas electorales. Y si toda la oposición las rechaza, quiere decir que estas reformas no sirven para el propósito por el cual fueron concebidas, que era facilitar elecciones libres en Nicaragua. Finalmente, tenemos reformas, entre comillas, de Ortega, dejan peor que antes la ley electoral. Tiene 10 palabras. Y por supuesto, este titular
no es muy bueno, pues, porque ya vimos que con la mitad de las palabras podemos decir lo mismo. Este dice que deja peor que antes la ley electoral, y nosotros tenemos otro que habíamos leído que dice reformas orteguistas empeoran ley electoral, y solo con 5 palabras. Entonces nos quedamos con el anterior, ¿verdad? Ahora quisiera darle 2 ejemplos de cómo sintetizar titulares. Estos son ejemplos del periódico norteamericano The Washington Post. Los demócratas de Nicaragua merecen el aliento y el apoyo de Estados Unidos y de la región. Tiene 19 palabras. ¿Cómo lo podemos sintetizar? En vez de decir los demócratas, solo decimos demócratas de Nicaragua. Merecen aliento y apoyo. Aquí quitamos el aliento y el apoyo. Merecen aliento y apoyo de Estados Unidos y de la región. Tenemos 13 palabras, o sea que hemos ganado 6 palabras respecto al titular anterior. Pero podemos hacerlo mejor. Por ejemplo, oposición de Nicaragua merece apoyo de Estados Unidos y la región. 10 palabras nada más. Quitamos demócrata, la oposición de Nicaragua se define como demócrata, o sea, no es necesario. Merece apoyo. En los titulares anteriores se dice merecen aliento y apoyo, pero apoyo es suficiente. Además, apoyo implica que es aliento. Apoyo de Estados Unidos y la región. No tenemos que decir y de la región. Ganamos 3 palabras más y el titular nos queda en 10 palabras. Vamos a ver si nos da tiempo de ver el otro titular. Cómo ahorramos palabras en el otro titular que dice: organizaciones de la diáspora nicaragüense en Europa se unen al pronunciamiento de los opositores contra la reforma electoral orteguista. 18 palabras. Podemos decir lo mismo con el siguiente titular: organizaciones de la diáspora nica en Europa contra la reforma electoral orteguista. 11 palabras, nos ahorramos 7. Y además, para finalizar este video, debemos decir que cuidémonos de las palabras largas, porque no basta con que sean pocas palabras, tienen que ser palabras breves. Por ejemplo, cuidémonos de organizaciones muy largas. Nicaragüense, podemos decir nica. Pronunciamiento, demasiado larga. Hemos llegado al final de este video sobre los titulares. Les voy a pedir que si realmente les gustó este video, por favor denle me gusta, suscríbanse y compártalo con personas a las que ustedes creen que les puede servir. Procuren estar muy bien.